Damos muchísimas gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer en este lugar. Como dice David, hemos sido testigos de toda la transformación y toda la bendición que Dios ha derramado en esta casa. Y pues no puede uno frenar las lágrimas cuando recuerda todos esos momentos. Unos hermosos, otros difíciles, pero siempre ha estado Dios con nosotros. Es una verdadera bendición ser partícipe en estas obras que Dios hace. Le voy a invitar a que vayamos a nuestra Biblia. En Mateo capítulo 3, verso 11. Y vamos a mirar qué es lo que Dios quiere mostrarnos esta mañana. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 3:11. Está hablando Jesucristo. Está hablando Juan. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, gracias que tenemos el hermoso privilegio de estar una vez más en tu casa. Te bendecimos, Señor, y oramos para que esta estancia nuestra aquí traiga un aumento en nuestra fe, Señor, que nos lleve a asumir mayor compromiso delante de ti y a emplear nuestra vida, Dios, en favor de tu reino. Gracias por esta bendición en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como usted lo puede apreciar, la Biblia en este versículo nos habla de 3 tipos de bautismos. El bautismo en agua que ministraba Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo que ministra Jesús y el bautismo de fuego que también imparte Jesucristo a cada uno de los miembros de su cuerpo, de su iglesia. En esta ocasión solo nos ocuparemos del primero de ellos, es decir, del bautismo en agua, que ministraba Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, esta última Elizabeth, parienta de María, la madre del Señor Jesús. Comenzaremos pues por definir qué significado tiene el bautismo. Y diremos que esta palabra, bautismo, viene de 2 palabras griegas que transliteralmente, si no se traducen, sino se transfieren en el mismo sentido y contenido de la palabra, quieren decir, o su significado es el siguiente. La palabra bapto, de ahí viene una palabra griega. Bapto significa inmersión o sumersión total en algún líquido. Fíjese, bapto, de ahí viene bautismo, significa inmersión o sumersión total en un líquido. Y la palabra baptizo, que significa cambio total de identidad. De estas 2 palabras, bapto y bautizo, viene la palabra bautismo. Así entonces, la palabra bautismo significa inmersión total en agua acompañado de un cambio total de identidad. Ese es el origen de la palabra bautismo. El mejor ejemplo que tenemos de esto puede ser como cuando usted va a teñir una prenda. Usted esa prenda primero la sumerge totalmente en un líquido
y cuando sale cambió de identidad. Si era amarilla, sale roja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dos cosas se cumplen ahí: la sumersión o inmersión total en un líquido y el cambio de identidad. De tal manera, entonces, que eso significa el bautismo. Es el simbolismo del bautismo en agua, una inmersión total en agua para experimentar un cambio de identidad para nuestra vida futura. El antecedente que tenemos del bautismo en agua, desde el Antiguo Testamento, se da en el lavamiento que debían experimentar los sacerdotes en la fuente de bronce antes de ministrar en el santuario. En Éxodo 30, 17, dice la Escritura, daba instrucciones Dios: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahí vemos cómo previo a ministrar en el santuario tenían que lavarse las manos y los pies. Esto habla de quitar lo sucio de nuestras vidas antes de entrar a la presencia de Dios. Pero quizá usted esté pensando que eso era solo para los sacerdotes. Bueno, quiero mostrarle otra cita donde para el pueblo en general le fue tomado como el bautismo, como el lavamiento en agua, el estar bajo la nube del Señor que los guiaba, o el paso que tuvieron que atravesar por medio del Mar Rojo. Vea en 1 Corintios 10, 1 y 2, dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjese, eso les contó por el bautismo. El bautismo entonces nos habla de lavamiento, de limpieza, para poder estar en la presencia del Señor. Fíjese bien, si bien el sumo sacerdote entraba antes una sola vez al año hasta el lugar santísimo del templo, ojo, el sumo sacerdote una vez al año entraba ante la misma presencia del Señor, ¿sí? Previo lavamiento por agua. Ahora nosotros, que tenemos en Jesús la facultad de acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia, debemos hacerlos limpios de todo pecado. Porque si no lo hacemos así, ¿qué le pasaba a los sacerdotes? Morían. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros si no cuidamos esto? Vamos a morir, ¿sí? Por eso, cuando miramos todo esto en la Escritura y nos trasladamos a pensar cómo vivíamos antes, ¿sí? ¿Usted cree que alguien podía acercarse a la presencia de Dios sin cumplir estos requisitos? No. Entonces vivíamos engañados, que según nosotros conocíamos a Dios y nada. Por esta razón, Dios ha dispuesto el bautismo en agua como el medio a través del cual podamos experimentar ese nuevo nacimiento que Jesús enseñó a Nicodemo. Ahí se opera un milagro hermosísimo que nos permite ese acceso a la santísima presencia del Señor. En Juan 3, del 1 al 6, está descrito ese pasaje tan hermoso en que Jesucristo se encuentra con un hombre religioso de aquel tiempo.
Nicodemo. Dice la Escritura, Juan 3:1, había un hombre de los fariseos, ojo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, Nicodemo no era cualquier hijo de vecino, ¿sí? Era un fariseo, ¿sí? Y era un principal. Sí, me atrevo a decir que era un miembro del Sanedrín de la religión judía. Y dice la Escritura, vino a Jesús de noche. Yo digo, ¿y por qué fue de noche? ¿Por qué no fue de día? Porque estaba establecido que cualquiera que vieran con Jesús era expulsado de la religión judía. Imagínese él con el cargo que tenía y que lo vieran con Jesús. Pues no va. Entonces va y lo busca de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, por un lado le tenía miedo a sus compañeros, pero por el otro lado reconocía que Jesús tenía algo que nadie más tenía. Y ahí se lo dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, con toda la sabiduría que le caracterizaba, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ojo, no puede ver el reino de Dios. Ponga mucha atención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba hablando a un principalazo de la religión judía. Y le dice este hombre, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contesta, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces él, con todos sus mandamientos, con toda su liturgia, con toda su religión, no vas a poder entrar. Y mucha gente así está. Piensa en todos los que están allá afuera, ¿sí?, que no conocen a Dios y que no han nacido de nuevo. Y usted dirá, hermano, pero esos niños o esas personas sí las bautizaron de niños. Hermanos, ahorita vamos a ver lo que Jesús enseñó, ¿sí? No puede entrar. Y luego dice Jesús algo tremendo, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué dice aquí Jesús? Mira, lo que nació de la carne se ve ir a jardines del recuerdo. ¿O no? ¿Ah? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice la palabra en el Salmo 104, retiras tu espíritu, dejan de ser. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que de pronto iba un hombre caminando aquí, le retira Dios el espíritu y se vuelve un montón de polvo ahí. Haga de cuenta que y quedó un montón de tierra ahí. Y el espíritu, dice la palabra, vuelve a Dios quien lo dio. Pero si ese ser no tiene vida espiritual, ¿qué va a trascender con Dios? Nada. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Entonces somos engendrados a una nueva vida cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y ese nuevo ser nace cuando bajamos a las aguas del bautismo. Por ello Jesús dijo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar
en el reino de Dios. Y aquí es donde muchos no alcanzan a entender esta sabiduría. Insisto, cuando nosotros creemos en Jesús y le recibimos en nuestro corazón, ojo, pongan mucha atención, ahí se engendró o se concibe un nuevo ser. Ojo, pero ese ser es el nuevo hombre interior del que habla la Biblia. Ese se surge en nuestro interior, esa nueva vida. Y ahí está gestándose hasta cuando esa persona baja las aguas del bautismo. En ese momento, cuando la persona se levanta de las aguas, es cuando ese nuevo ser nace. Cuando ese nuevo nacimiento, como dice la palabra, es, ojo, por voluntad de Dios solamente. Es por voluntad de Dios para que nazcamos a una simiente nueva, para ser nuevas criaturas creadas según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Entonces experimentamos, como ya lo veíamos, un cambio de identidad. La vieja naturaleza, ojo, pecaminosa y carnal, la sepultamos cuando bajamos a las aguas del bautismo. Ahí se entierra toda esa suciedad que nosotros traemos, ¿sí? Y cuando se levanta ese nuevo ser. Ojo, ¿sí? Ahí nace lo que se concibió cuando se recibió a Jesús. ¿Me está entendiendo? Cuando papá y mamá se unieron, ahí concibieron un nuevo ser que nació 9 meses después. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando Jesús entra en nuestro corazón, ahí se engendra un nuevo ser que sale a la luz cuando nos levantamos de las aguas del bautismo. Entonces, el día de los bautismos vamos a tener por un lado muchos funerales y por otro lado muchos nacimientos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y como lo vamos a hacer aquí, pues en un lado vamos a tener esos pompas fúnebres y todo eso, y por otro lado estar bien gozosos de que entran por un lado y salen por el otro. Pero salen nuevas criaturas. Ojo. Fíjese bien, bajamos a las aguas como pecadores, bien identificados con el pecado, para levantarnos de las aguas como hijos de Dios, revestidos de Jesús, bien identificados con Él. Nos levantamos del agua bien revestidos de Jesús. Como dice Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Ojo. Este es pues el simbolismo del bautismo. Cuando bajamos a las aguas para ser sumergidos y cubiertos totalmente por ellas. Pero tenemos que observar esto. Que cuando bajamos a las aguas tenemos que ser totalmente cubiertos. Porque simboliza que estamos haciendo ¿qué? Enterrando ¿qué? Y cuando usted entierra a un muerto no le deja la mano afuera. Ni el dedo gordo para que vean sino bien, ¿cuántos metritos para abajo? Y toda la tierra encima, ¿va? Entonces, eso mismo tiene que pasar. Entonces, como usted puede ver, no es válido ese bautismo en donde le avientan agüita en la mollera y dígame dónde se cumple esto de inmersión total y cambio de identidad. No hay tal.
¿Está de acuerdo? Entonces, cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de agua, no le dijo, mira, y que te agarre una manguera y te rocíen, ¿sí? Sino Jesús estaba hablando de esto. ¿Sí? No puedes entrar ni ver al reino de Dios. Y entonces nosotros, haciendo lo que la palabra de Dios establece, pues ministramos el bautismo de esta manera. Y así cumplimos cabalmente con lo que la palabra de Dios enseña. Así debe ser un bautismo, una inmersión total bajo el agua porque somos sepultados con Cristo, dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces también a nosotros nos va a levantar de los muertos, pero nos va a levantar a una vida nueva. Ojo. Así que gracias a Dios que no todo quedó ahí en el agua. Como Jesucristo no se quedó tampoco en las entrañas de la tierra. Nosotros tampoco nos quedamos en las profundidades del agua, sino que así como Él se levantó de las entrañas de la tierra en la resurrección, también nosotros nos levantamos de las profundidades del agua para vivir una nueva y gloriosa vida, alejada de todo pecado e inmundicia, en plena comunión con Dios. Y una vez que hayamos cumplido eso, como dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Ojo, ¿qué quiere decir? Que ese nuevo ser espiritual que se concibió cuando Jesús llegó a nuestro corazón y nació cuando bajamos a las aguas del bautismo y nos levantamos de ellas, ese nuevo ser es espiritual. Ese nuevo ser no va a ir a jardines del recuerdo. ¿Sí me está entendiendo? Ese nuevo ser va a ir con Dios. Por eso la palabra de Dios es tan clara, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, y las cosas viejas, he aquí todas son. Entonces, ese viejo ser sucio, pecaminoso, contaminado, se enterró ahí en las aguas del bautismo. Y se levantó un nuevo ser que tiene que aprender a hacer nuevas todas las cosas. Pero ahora, ¿conforme a qué las va a hacer nuevas? Conforme a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, conforme a la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ese nuevo ser, ¿sí?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ese nuevo ser que nació espiritualmente se alimenta de la palabra y se capacita con la palabra para hacer todas las cosas conforme agradan a Dios. ¿Y lo pasado? Dice Dios, no traiga esa memoria las cosas antiguas. Ya. Por eso cuando alguien va a las aguas, se sepulta ahí, deja todo el zurrón como las víboras, ¿sí? Y esa agua se va al río y el río al mar y a ver, encuéntrenlas, a ver si puede. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que Dios sepulta en las profundidades del mar nuestras iniquidades y no se vuelve a acordar de ellas. Entonces no las anda recordando usted. Entonces cuando nos levantamos del agua somos seres nuevos, seres creados ahora según la pura voluntad de Dios. Fíjese, esto es hermosísimo. Porque para que naciéramos de la carne se juntaron las voluntades de nuestros padres. Pero para que naciéramos del Espíritu fue la pura voluntad de Dios. Ahí en Juan 1:13, dice, después que habla en Juan 1:12 diciendo que
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese nuevo ser que se creó es un hijo de Dios. O sea, en nuestra nueva naturaleza somos hijos de Dios en la parte espiritual. Y lo dice, los cuales, el verso 13, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Qué le parece? ¿No es digno de darle la honra? Sin duda. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Seres que ya no se regirán por los deseos de la carne, a los cuales han renunciado, sino se guiarán por el Espíritu Santo del Señor, porque estamos creados, como dice Efesios 4:24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora el Espíritu es el que gobernará nuestra vida y nos conducirá en el camino de la verdad y la vida, alejados de todo pecado y contaminación. Como vivió Jesús, con quien nosotros nos hemos identificado en su muerte y en su resurrección. De ahí que nos levantemos del agua revestidos como lo vimos de Jesús. Revestidos de Jesús quiere decir que tomamos su vestimenta y nos la ponemos. Que de ahí en adelante las personas mirarán a Jesús en nuestra vida. Esto de vestirnos las vestiduras de Jesús se da porque hemos entrado en un pacto con Él. Un pacto nuevo en su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Todos sabemos que el pacto antiguo era el que Dios hizo con Abraham y cuya señal fue la circuncisión. Pero el pacto nuevo que hacemos nosotros con Jesús, cuya señal es precisamente el bautismo en agua, es el que nos liga ahora a Jesús. Ahora, ¿qué era un pacto en la antigüedad? Era un compromiso solemne entre dos personas en el cual estaba presente siempre el derramamiento de sangre en cuyo nombre se establecía una señal. Después que se sellaba ese pacto, se comía y se bebía y se intercambiaban vestiduras como muestra de obligación mutua a cumplirlo. El pacto con Jesús es un pacto eterno que hacemos cuando le recibimos en nuestro corazón y cuya señal es el bautismo. Por eso nos intercambiamos prendas. Jesús tomó las nuestras y fue a la cruz por nosotros. Y nosotros cuando nos bautizamos tomamos las suyas para vivir el resto de nuestra vida como Él vivió. Así de sencillo. Así entonces, nosotros debemos tener bien claro este asunto del bautismo en agua. ¿Qué necesitamos entonces para bautizarnos? Primero, haber experimentado un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Estar convencidos que nuestra vida pasada sin Dios no tuvo ningún sentido y que la carne, ese nacimiento carnal, ese ser carnal que nosotros tuvimos, el primer nacimiento, ese no va a heredar el reino de Dios. Por eso todo eso se va a jardines del recuerdo, pero ese nuevo ser que se engendra en nosotros cuando recibimos a Jesús, ese es el que va a trascender a vida eterna. Ese es el que debemos procurar. Segundo, tener bien puesta nuestra fe en Jesús. Estar bien convencidos de que voluntariamente entregamos nuestra vieja naturaleza para recibir una nueva en Cristo. Así. Por eso Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué poseemos? Pues una vida terrenal que se nos va a acabar a los 80 años, si bien nos va. ¿Sí?
Pero si la entregamos, Jesucristo nos da una vida que no terminará jamás. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener bien puesta nuestra fe en Jesús. Pase lo que pase, confiar en que Jesús nos llevará a reinar con Él. Por eso dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Alabado sea el Señor. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que tener plena convicción en que la muerte a nosotros nos pela los dientes. En serio. Y antes de que el diablo lo asuste con que mira que te vas a morir, venga usted y muérase. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Y búrlese del diablo y diga, mira, como decía Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Te vas a quedar allí. Yo me levanto con Jesús. Esa fe, hermanos, es la que necesitamos tener para venir ese día sonrientes y entregar el equipo. Y después de ahí, a ver, ¿qué nos hace la muerte? Ay, que te vas a morir, cuernos, ¿sí? Porque yo voy a vivir por la eternidad con Jesús. Esa es mi fe. ¿Se da cuenta? Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir y bajar a las aguas del bautismo. Y díganle a los hermanos a la hora que la van a bajar, hermano, totalmente, hasta que deje de patalear. ¿Sí? Ahí entregamos el equipo. Y después, obediencia para seguir el ejemplo de Jesús. El resto de nuestros días en esta vida terrenal. Ojo, ya no militamos según la carne, ahora según el Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ahora entiende? Deleítate en ese nuevo ser interior. A él, a ese nuevo ser, sí le agrada la palabra de Dios, sí le gusta la comunión con Dios, sí le encanta estar en esa comunión con Dios. Pero a la carne, dice la palabra de Dios, ni se sujeta a la voluntad de Dios, ni puede. Pero mi espíritu sí puede gobernar esa. Y más si la entierro, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque la palabra de Dios así lo establece, ya que es un requisito para entrar y para ver el reino de Dios. Hace ratito cantábamos un canto, a ver, ¿dónde está por ahí Isaías? Que me lo diga, abrí mis ojos, ¿cómo decía? Ahora puedo ver. ¿Entiende usted? ¿Entiende usted por qué ahora abrimos nuestros ojos espirituales y podemos ver a Dios? Pero véalo con sus ojos físicos. No, ¿verdad? A ver, cierre un momento sus ojos y vea cómo el Espíritu de Dios está entre nosotros y con nosotros. Véalo. Cierre sus ojos. ¿Lo vio? ¿O lo ve? No lo quiera ver con sus ojos físicos, ahí no lo va a ver, por eso digo, cierre sus ojos físicos, abra sus ojos espirituales. Dios está aquí. Entonces, todo esto que hemos estado escuchando es Dios hablándonos, pero con la vista física no podemos. ¿Sí? Entonces es un requisito que estableció Dios en su palabra. Por eso Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es bien sencillo. ¿Por qué me debo bautizar? Porque he creído en Jesús y si no, no voy a poder entrar al reino de Dios. Tan sencillo como eso. En Juan 3:5 dice la Escritura, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si somos bautizados, si no somos bautizados, no seremos salvos. Y si no nacemos de agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿en qué nombre debemos ser bautizados? ¿Ya ve? Ya se equivocó. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús. ¿No va? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así va a recibir usted el bautismo en agua ahora estos próximos bautismos. ¿Sí? Entonces vamos a cumplir con todo lo que Dios establece en la palabra. ¿Sí? De tal manera que podamos un día aspirar a ingresar al reino de Dios como lo promete Jesús, si le obedecemos. Entonces debemos tener esa plena convicción. Fíjese, el agua, pues no, mire, es una pipa de agua que vamos a contratar y la vamos a llenar aquí en una alberca que vamos a preparar, ¿sí? No tiene nada sobrenatural. Porque lo dice, hermano, y si me bautizo, se me quita este pecado. No, ese pecado lo tienes que tirar tú a la basura antes de bajar. Tú tienes que renunciar a eso, no es que Dios te lo va a quitar. ¿Entiende esto? Precisamente porque yo renuncio y quiero renunciar a toda esa porquería en mi vida, ¿sí? Es que yo voy a bajar las aguas, no para que las aguas me limpien, ¿sí? Yo renuncio y bajo a las aguas. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia y de fe en Jesús. No piense que lo vamos a traer agua de Tlacote y que le vamos a traer agua pura del mar de Galilea y que… No. ¿Sí? Es mi fe en Jesús el que me va a llevar a todo eso. ¿Sale? Por eso quienes van a bajar a las aguas son personas que ya creyeron en Jesús, que ya le recibieron en su corazón. ¿Sí me está entendiendo? De tal manera que se experimentará todo ese milagro del nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo y Nicodemo se quedó y dijo, ¿what? ¿Sí? Fíjese, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso entrar un hombre viejo en el vientre de su madre y nacer? No sabía ni de qué le hablaba. Y lo más triste, le dice Jesús, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Qué estás enseñando? Ojalá me escucharan algunos sacerdotes. ¿Sí? Están ellos dirigiendo al pueblo y no saben estas verdades que están contenidas en la palabra. ¿Y siguen mojando molleras? ¿Y cuánta gente en la ignorancia siguiendo todo eso? ¿Sí? Hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios que su gracia nos alcanzó. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, te damos gracias, Señor. Porque lo hiciste todo tan perfecto, Dios, y tan bueno como tú mismo lo dices en tu palabra. Aquí estamos todos nosotros, Dios, resultado de esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, a quien confirmamos como Señor de nuestra vida, a quien ratificamos como el único dueño de nuestra vida. Gracias, papito,
Oramos para que tú sigas añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos.